¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Rafael Montesinos en este su programa El Mensaje de la Biblia. Tenemos un tema interesantísimo por demás que quiero compartir con ustedes en el programa de hoy. Es un tema sobre la ley y el pecado. ¿Qué cosa es pecado? ¿Cuándo comenzó el pecado? ¿Son los bebés pecadores? ¿Están los bebés bajo la ley, bajo pecado? Algunos dicen que no, que los bebés son inocentes, que es cuando tenemos conciencia del pecado, que ellos son pecadores. Y otros dicen que no, que son pecadores por nacimiento. Veamos a ver qué dicen las escrituras al respecto con relación al pecado y la ley. No se despegue de este canal, porque este tema es interesantísimo por demás. Comenzamos con Romanos capítulo 2 y versículo 12. Una cita contundente y que ha sido muy malinterpretada por muchos, especialmente por los legalistas. Los legalistas malinterpretan esta cita, los fariseos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Este versículo dice que para tú ser justificado necesitas ser un cumplidor de la ley. Así que muchos dicen, bueno, pues cumpliendo la ley alcanzo la justificación. Y ahí tenemos a aquellos fariseos que se justifican por las obras de la ley en los tiempos de Jesús. Entonces ellos pensaban que cumpliendo los 10 mandamientos se salvaban. Por eso el joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué cosa buena haré yo para ganar la vida eterna? Jesús le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven rico enseguida, como un pavo real, dice, todo eso es de mi juventud. Pero Jesús le demostró a este joven rico que realmente no guardaba nada. Porque el espíritu de la ley es el amor. Amor a Dios en los primeros 4 mandamientos y amor al prójimo en los segundos 4 mandamientos. Y el joven rico, aunque profesaba amar a Dios, no amaba a su prójimo. No estaba dispuesto a sacrificarse por su prójimo, bajó la cabeza y se fue cabizbajo, derrotado completamente porque Cristo le demostró que él realmente no guardaba ninguna ley. Pero aquí entonces dice que los oidores de la ley son los justos ante Dios. Esos no son los justos los que oyen la ley, son los que la cumplen. Ahora mi pregunta, ¿puede alguien cumplir la ley? ¿Podemos nosotros alcanzar la salvación por las obras de la ley? Pablo dice que es así. Escúcheme bien, tiene que escuchar el programa completo para que no me cite mal, por favor. Pablo dice que son los cumplidores de la ley los que serán justificados delante de Dios. Ahora, pregunta, ¿puedo yo cumplir la ley y ser justificado mediante mi cumplimiento de la ley? En el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 7 dice, por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, ya que no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. O sea, esto parece una contradicción y lo es una paradoja. Por un lado, Pablo dice, los cumplidores de la ley serán justificados. Y por otro lado te dice, no te vistas que no vas. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es contraria a Dios. ¿Por qué razón? Porque no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede. No hay forma en que pueda. Así que nosotros, por nuestros propios esfuerzos de alcanzar el cielo mediante el cumplimiento de la ley, jamás llegaremos allá. Dios se requiere un cumplimiento perfecto de la ley. Por ese cumplimiento nosotros no podemos darlo. ¿Por qué? Vamos a ver varios versículos aquí en la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 5 y versículo 12. Pues es que mucha gente piensa que el pecado es solo una acción, un acto, una decisión. Y esto va mucho más allá que esto. En Romanos 5:12 dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pregunto, ¿los bebés son mortales o no son mortales? ¿Por qué somos mortales? Porque todos pecamos. Todos somos pecadores. El pecado entró en el mundo por medio de Adán. Y es como una infección que nos afecta a todos nosotros. ¿Cómo se manifiesta el pecado? ¿Cómo se manifiesta esa condición? Es como un virus. Cuando un virus entra a tu cuerpo, un virus infeccioso, ¿cómo se manifiesta el virus? Fiebre. Te da mucha fiebre. Y empiezas a tener síntomas. O sea, de un catarro, de una gripa aguda, dependiendo del virus que sea. Así que el virus, el doctor sabe que tienes un virus por los síntomas. La desobediencia, la iniquidad, la impiedad, la transgresión de la ley son síntomas de una carne enferma de pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre y por medio del pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. Ahora, hay varios versículos más que quiero compartir con ustedes.
En Romanos 5:18 dice, así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, a todos los hombres la justificación de vida. Este versículo dice que por la transgresión de Adán, que es uno, el uno que se menciona ahí, por su transgresión, vino la condenación a ¿cuántos hombres? A todos los hombres. Todos nacemos bajo condenación. Todos, sin excepción de ninguno. Pero entonces, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y de eso hablaremos en un ratito. Vamos a dar ese asunto pendiente. Romanos 5:19. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que por la desobediencia de Adán, todos los seres humanos fuimos constituidos, hechos pecadores. O sea que el pecado de Adán se transmitió a toda su descendencia. Entonces algunos dicen, no, Adán pecó y la culpa de Adán se quedó él con ella. Y otros dicen, no, el pecado, Adán pecó y la culpa pasó a todos los hombres. Yo creo en esa segunda posición. Es lo que dice Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre y con el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:18. Por la desobediencia, o sea, por la transgresión de Adán, vino la condenación a todos los hombres. A todos. Versículo 19. Por la desobediencia de Adán, nosotros todos fuimos constituidos pecadores. Pero hay dos versículos más. El libro de Romanos, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué es estar bajo pecado? No tener con qué cumplir la ley. Pecado, según 1 Juan 3:4, es transgresión de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues pecado es transgresión de la ley. 1 Juan capítulo 3 y versículo 4. Y todos nacemos bajo pecado. Todos somos transgresores desde que nacemos. Los bebés no pecan. Mire, retire la botella de leche o el tetero, como dicen en otros países. O el biberón, como dicen en otros países. Retire el biberón a un bebé que está tomando su tetero, su botella, su biberón de leche. Retíreselo. A ver si él se sonríe. Le va a dar una perreta, como decimos en Puerto Rico. Una rabia, una ira. Y va a empezar a gritar y a gritar y a gritar y a gritar. Mientras usted no le da la botella, no se calla. Eso no es pecado, la ira. ¿Ok? Pero seguimos. Romanos capítulo 5 y versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, nosotros estamos bajo pecado. ¿Ok? Estamos bajo la ley, nacimos bajo la ley. Y todos estamos bajo el juicio de Dios. Nacemos bajo condenación. Por eso Cristo tuvo que venir. Porque nosotros no podíamos cumplir la ley. Nuestra naturaleza se resiste a cumplir la ley de Dios. Dios requiere perfecta obediencia a su ley y nosotros no podemos darla. Nuestra naturaleza no puede ofrecer esa perfecta obediencia que la ley de Dios requiere para que Dios nos pueda justificar. ¿Qué hace Dios? Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué tuvo que hacer Cristo? Nacer bajo la ley. ¿Qué significa bajo la ley? Vamos a ver. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer un par de versículos más. Gálatas capítulo 3. A ver qué significa bajo la ley. ¿Qué tuvo que hacer Cristo? ¿Por qué Cristo tuvo que nacer bajo la ley? Gálatas 3, 22 y 23. Vamos a ver. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes a base de la fe en Jesucristo. Así que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Cómo? Con la ley. En el monte Sinaí Dios encerró la raza humana completa. Y el hombre no puede salir del monte Sinaí a menos que mira al monte Calvario.
La ley te señala al monte Calvario. Allí está la solución para tu problema de pecado. Porque aunque te laves con lejía, dice Jeremías 2:22, y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. El hombre no tiene remedio para el problema del pecado. El remedio para el problema del pecado lo proveyó Dios en Jesucristo. ¿Okay? Dios encerró la tierra, la humanidad, bajo la ley. ¿Okay? Para aquella fe que iba a ser revelada, la fe de Jesús. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo hacia Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero entonces dice aquí en el versículo 22, Gálatas 3:22, que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes a base de la fe en Jesucristo. Y el 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Encerrados, de ahí no podemos salir, perdidos, condenados. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios que nosotros somos hijos de ira como los demás. Y el salmista dice allí, en el Salmo, mira que en maldad he sido formado, en pecado he sido formado, en maldad o en pecado me concibió mi madre. Mire qué tremendo. Nacemos en pecado, nacemos bajo la ley, bajo condenación, bajo muerte, bajo el juicio de Dios. No tenemos remedio desde que nacemos. El remedio lo provee solamente Dios a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, según Gálatas capítulo 4, y versículo 4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que entonces, Cristo tuvo que venir y cargar nuestra condenación, nuestra culpa, nuestro juicio. La ira que nos merecíamos fue cargada sobre Jesús. Dice en Isaías capítulo 53, en ese famoso pasaje mesiánico, Isaías 53, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así que nacer bajo la ley significa cargar nuestra incapacidad, cargar la ira que nos merecíamos, el juicio de Dios. Decía Martín Lutero, estar bajo la ley es no tener con qué cumplirla. Es ser reo de todos los castigos que impone la ley. Y todos los seres humanos nacen bajo la ley. Yo me encuentro muchas personas que me dicen, Rafael, los adventistas están bajo la ley, porque dicen que hay que guardar los 10 mandamientos. La iglesia adventista no enseña que somos salvos por guardar los 10 mandamientos. Aunque algunos adventistas den esa impresión, porque en nuestro medio hay legalistas recalcitrantes también, no se lo creo. La iglesia adventista enseña lo que acabo yo de enseñar en estos momentos. La ley no tiene poder para salvar. La ley simplemente te señala el pecado, te condena, te muestra el juicio de Dios, te muestra lo que te mereces, pero a la vez te señala al monte Calvario, donde está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aquel que vino a la tierra y nació bajo la ley. Se tiró encima la carga, el pecado de todos nosotros. Y condenó el pecado en la carne con la perfecta obediencia que tú ni yo podíamos dar. Por su obediencia, los muchos fueron constituidos justos. Dice Romanos 5:19. ¡Qué maravilla! Y tú cuando aceptas a Cristo Jesús, esa obediencia de Jesús es tan tuya como si tú lo hubieras vivido. En el libro de Romanos, capítulo 8, hay un pasaje que a mí me gusta muchísimo. Romanos capítulo 8, de buscarlo aquí rapidito. Tengo un momentito lo que lo busco. En Romanos capítulo 8 y versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, a causa de la carne. ¿Escuchó bien? La ley era débil a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa no puede guardar la ley para alcanzar la justificación. No hay forma. Hace débil la ley nuestra naturaleza pecaminosa. Por contra débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal,
La justicia de la ley se cumple en ti, porque Dios te imputa la obediencia perfecta de Jesús y es tan tuya como si tú lo hubieras vivido. ¡Qué maravilla! Pero a la vez, Dios no es ministro de pecado. Dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, que tan pronto tú te conviertes a Cristo, tan pronto tú crees al Evangelio, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué hace el Espíritu Santo con la ley de Dios? Hebreos 10, 15 y 16 dice que bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo escribe la ley de Dios en mi mente y en mi corazón. Mira qué interesante. Con razón, en el libro de Romanos capítulo 3 y versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. Antes establecemos la ley. O sea, el que yo sea justificado por la fe no significa que de ahora en adelante yo tengo licencia para pisotear los mandamientos de Dios. Simplemente la fe establece la ley. El Espíritu Santo la escribe aquí y aquí. Dice Martín Lutero que la ley tiene dos funciones, él habla de tres. Una, mostrarnos el pecado, y otra segunda función que es normativa, mantenernos alejados del pecado. Decir, no, esto es pecado, no camines por ahí. ¿Ok? Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 8, establece claramente que la justicia de la ley se cumple en nosotros. Y Romanos 3:31 dice que por la fe no deshacemos la ley. ¿Qué hace el creyente convertido con la ley de Dios? Romanos capítulo 7 y versículo 22. Pablo dice, porque según el hombre interior, o sea, la nueva criatura es el hombre interior. Busca así en 2 Corintios 4:16 y en Efesios 3:16, donde claramente se dice que el hombre interior es el hombre nacido del Espíritu. Y Pablo dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Los creyentes convertidos a Cristo no obedecen la ley de Dios para buscar la justificación ni para salvarse, sino porque son salvos. Se deleitan en su obediencia. ¿Por qué? Porque su obediencia no es meritoria. Su obediencia no le agrega nada a la obediencia perfecta de Cristo. Su obediencia no tiene como objetivo salvarle, y ellos son salvos por la fe. Soy salvo por la fe en Jesucristo, desde el momento en que fui justificado por la fe. Tengo obediencia perfecta acreditada a mi cuenta, la obediencia y la justicia perfectas de Cristo. Por lo tanto, soy salvo, y nada ni nadie me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero eso no me da licencia a mí para pisotear lo que el Espíritu pone en mi corazón y en mi mente. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, Apocalipsis 14:12, describiendo la última generación del pueblo de Dios en la tierra, antes de la siega de la tierra, que es el fin del mundo, que aparece en Apocalipsis capítulo 14 al 20. Cristo dice allí, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardar significa atesorar. Los creyentes convertidos atesoran la ley de Dios. ¿Okay? No la usan como instrumento de salvación ni como camino de salvación. No, Señor. La atesoran, la respetan, la quieren y se deleitan en su obediencia. Pero su obediencia es fruto de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente convertido. No es un medio para alcanzar la justificación, porque por las obras de la ley, ningún ser humano se justifica delante de Dios. Somos salvos solamente por fe, por gracia, por sangre y por Cristo. No hay otro camino de salvación. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.